Buenos días a todas y a todos. Soy Roberto Navarro, psicólogo sanitario, y desde Estudio Psicología hoy os quiero hablar de un fenómeno muy común y paradójico que les ocurre a las víctimas de acontecimientos traumáticos. Hoy quiero explicaros por qué una víctima de un accidente de coche en el que mueren sus acompañantes, una víctima de una agresión física o sexual, una víctima de un robo, se siente culpable por lo que le ha pasado. Porque aunque creamos que no tiene sentido que, por ejemplo, una víctima de una violación se sienta culpable por haber sido violada, lo cierto es que muchas mujeres víctimas de violaciones sí se sienten culpables. ¿Por qué pasa esto? Porque lo que tenemos que tener muy claro es que no son para nada culpables. Pongamos varios ejemplos para ir trabajando con ellos. Una madre de familia va conduciendo junto a su marido y sus 2 hijos. Conduce con la prudencia acostumbrada, como lo lleva haciendo toda la vida. Conduce de un modo que nadie, absolutamente nadie, juzgaría como negativo o temerario. Tampoco ella. De repente el coche derrapa, se sale de la carretera, choca contra un árbol y mueren su marido y sus 2 hijos. La mujer despierta en el hospital y cuando se entera de lo que ha ocurrido, lo primero que se dice es que ella ha tenido la culpa. Iba demasiado rápido, no iba lo suficientemente atenta, debería haber cogido la curva con más cuidado, si hubiera dejado conducir a su marido, si se hubiera parado en la gasolinera a echar gasolina, si hubiera llevado el coche a la revisión. Esto es la culpa y sus mensajes. Lo cierto es que si hubieran llegado a casa ese día no se habría cuestionado nada de eso, absolutamente nada, todo habría estado bien. Vamos a ver otro ejemplo donde hay un culpable mucho más identificable, una violación. Una chica está de fiesta, conoce a un chico majo, se queda con él, este se ofrece a acompañarla a casa y la chica decide que prefiere su compañía que volver sola y de camino allí el chico la agrede sexualmente. La chica entonces se culpa por haber hablado con él, por haber coqueteado con él, por haberle dejado que la acompañara, por ir vestida con una falda corta y un escote, se envía mensajes como que debería haber cogido un taxi, no debería haberse quedado sola con él, es tonta, estas cosas se sabe que hay que hacerlas así. Es culpa suya lo que le haya pasado. Tenemos todos clarísimo que esta chica no tiene ninguna culpa de lo que le ha ocurrido, ¿verdad? En el caso anterior, en el del accidente, no había ningún culpable. Era un accidente. Aquí lo hay. Es el agresor, es el violador. Él es el único culpable de lo sucedido. Esto lo tenemos clarísimo. Sin embargo, la chica se siente culpable. Vamos a ver por qué. Lo cierto es que esa culpa que surge casi al instante, surge porque la víctima la necesita. Lo repito, una víctima en muchas ocasiones, no siempre, pero sí en muchas ocasiones, necesita sentirse culpable. Es una sensación muy adaptativa. Para entenderlo necesitamos utilizar un poco de empatía, ¿vale? Pensad en lo que supone sufrir un acontecimiento traumático. Conduces como todos los días y un día, sin que hayas hecho nada diferente, muere toda tu familia y tu vida queda destrozada. Hablas con un chico como has hecho cientos de veces y al día siguiente te despiertas convertida en una nueva víctima de violación. De repente el mundo se convierte en un lugar peligroso, lleno de amenazas que antes no veías, donde en el momento menos pensado te puede ocurrir algo terrible. ¿Sabéis para qué sirve la culpa? Pues para recuperar la sensación de control. Si yo hubiera hecho esto o esto otro, no me habría pasado esto tan terrible. Yo controlo mi destino. Yo podía haber hecho algo para evitar que me ocurriera lo que me ocurrió. Ese es el mensaje de la culpa. La mayoría de las personas necesitan percibir que tienen control sobre lo que les pasa. La incertidumbre puede generar tal grado de ansiedad que puede literalmente paralizar nuestra vida. Podemos incluso dejar de salir a la calle, dejar el trabajo, no hablar con gente. Entre eso y sentirme culpable por aquello tan terrible que me ocurrió, quizá prefiero sentirme culpable. Al menos podré seguir trabajando, al menos podré seguir saliendo de casa. Estaré mal, pero el miedo a vivir se mantendrá en unos márgenes controlados. Lo repito entonces, la culpa en el superviviente le sirve para recuperar la sensación de control sobre sus experiencias y por tanto para reducir su miedo hasta unos niveles que le permitan seguir viviendo. Le sirve para pensar que puede evitar que le vuelva a suceder una experiencia tan horrorosa. Esto es así los primeros días, las primeras semanas, ahí la culpa puede ayudar. Muchas víctimas, conforme recuperan su vida, su normalidad, poco a poco, van dejando el miedo de lado y como consecuencia la culpa también desaparece.
Podríamos decir que este es el curso normal tras un acontecimiento traumático. El problema está cuando la persona desarrolla dificultades más a largo plazo, como un trastorno de estrés postraumático. El problema está cuando, pasado un tiempo razonable, la culpa no se extingue. Porque si después de 1 año, 5 años o 20 años yo me sigo sintiendo culpable de haber sufrido una violación, eso repercutirá muy seriamente en mi bienestar y en mi felicidad. Y tal vez ahí sí es un buen momento para pedir ayuda a un profesional adecuado, a un profesional experto en trauma, que son los que van a poder ayudarte. ¿Y cómo se trabaja esto? ¿Cómo te pueden ayudar? ¿Cómo se elimina esta culpa? Bueno, no voy a responderos en este vídeo porque es muy complejo, pero sí os voy a decir lo que no funciona. No funciona intentar hacer ver a la persona que no es culpable. No basta con decirle que la culpa la tuvo el violador. No basta con decirle que los accidentes ocurren. La respuesta que sueles encontrarte cuando dices eso es que ya lo saben, pero aún sabiéndolo se siguen sintiendo culpables y no pueden evitarlo. Porque a nivel racional es cierto, sí lo saben, el problema no está ahí. La solución está clara si nos fijamos en la función que tiene esa culpa. Si la culpa les sirve para recuperar el control y reducir su miedo, para eliminarla tendremos que hacer que la persona recupere el control de su vida a través de estrategias diferentes de la culpa y que elimine su miedo sin utilizarla. En principio es así de sencillo. Los que lo hacen, sin embargo, son seres excepcionales porque demuestran un grado de valentía impresionante. Decirlo es muy fácil, hacerlo no lo es. Otro día me meto más en el tratamiento psicológico de este fenómeno y también en explicar por qué la sociedad tiene también tendencia a culpar a las víctimas de las cosas terribles que les ocurren. Por hoy nada más. Recordad que podéis seguirnos en Twitter, Facebook, suscribiéndose a este canal o en nuestra página web estudiopsicología.es. Un abrazo a todos, chao.